Vamos a comenzar ahora con agentes animados como productores de enfermedad. En este caso vamos a hablar de las bacterias. Como ustedes saben, haciendo un breve repaso, las bacterias son organismos procariotas, es decir, que carecen de un núcleo celular organizado, como ustedes lo venían viendo, sino que su material nuclear está disperso en el citoplasma. De esta forma se le denomina nucleoide. También carecen de retículo endoplásmico. Posee forma de coco y bacilos. La forma de coco es esférica y la forma de bacilos puede ser alargada y cilíndrica. También las encontramos de manera helicoidal y, como espirales o tirabuzón, se les suele decir también. Otra forma de distinguirlas y agruparlas es por su comportamiento con la tensión de Gram. Ustedes recuerdan que en esto tenía que ver la constitución de la pared bacteriana. Entonces, más adelante en un esquema la vamos a ver. Ahora simplemente vamos a decir que denominamos Gram negativas a aquellas que no adoptan o no adquieren la coloración de Gram. Y las vamos a ver de color rosado. Y las Gram positivas son aquellas que por su espesor de pared grueso sí la adquirían, sí conservaban ese colorante. Entonces las vamos a ver de un color azul violáceo. También, saliendo de este grupo de bacterias, tenemos unas llamadas ácido alcohol resistentes, que se tiñen con la coloración de Ziehl-Neelsen, que emplea en su constitución fucsina y alcohol fenol, y se va a ver de un color fucsia, y se utiliza bastante se utiliza principalmente para las micobacterias. Las bacterias pueden dividirse en exo y endocelulares, lo cual va a estar íntimamente ligado al lugar donde ellas se reproducen y ocasionan daño. Las bacterias exocelulares se encuentran en los espacios intersticiales, sangre, linfa, superficie epitelial. Y dentro de este grupo tenemos las llamadas piógenas o productoras de pus, como el Staphylococcus aureus y el Streptococcus piógenes. Y las productoras de toxinas, como por ejemplo el Staphylococcus aureus, que más adelante vamos a desarrollar. Las bacterias endocelulares pueden ser intracelulares, ubicándose dentro del citoplasma de su célula huésped, como es el caso de las células NK, o bien en vesículas dentro del citoplasma. Estas bacterias endocelulares son captadas por los macrófagos cuando penetran en el tejido y son capaces de sobrevivir y multiplicarse dentro de este, como ya lo vimos cuando desarrollamos granuloma epiteloide clásico, que era producido por las micobacterias. Cuando hablamos de bacterias gram positivas y gram negativas, dijimos que esta característica se la daba a la constitución de su pared. En esta imagen podemos observar cómo está constituida en la parte superior la pared de una bacteria gram negativa. Posee una doble bicapa lipídica, superior e inferior, y en el medio una pared celular, en este caso delgada y conformada por peptidoglicanos. A su vez, en la parte superficial tienen lipopolisacáridos y en la parte del medio, uniendo la pared celular con la membrana externa, hay unas lipoproteínas de anclaje. En el esquema inferior podemos observar que las bacterias gram positivas tienen una membrana citoplásmica, que es una bicapa lipídica, y una gran pared celular constituida por peptidoglicanos. Observen el grosor de esta gram positiva, la cual adopta y retiene el colorante, con respecto a esta gram negativa, que no adopta el colorante. En la superficie de las bacterias encontramos estructuras que son factores de virulencia importantes, y entendemos por virulencia la capacidad que tiene un organismo para producir enfermedad. Entre estos factores mencionamos a la cápsula, la pared y los pilis. La función es aumentar la adhesión bacteriana y la colonización de los tejidos, inhibiendo la fagocitosis o disminuyendo la respuesta inmunitaria. Por ejemplo, los pilis son apéndices filamentosos pequeños que se proyectan desde la superficie y van a ser importantes para la adhesión bacteriana a los tejidos, para colonizar las superficies celulares
y van a estar constituidos por diversas proteínas, que son en realidad las que intervienen en esta adhesión. Por ejemplo, en el caso de la Escherichia coli, tiene una proteína denominada K99 que actúa como pili, promueve la adhesión de la bacteria al epitelio intestinal. También mencionábamos como factor virulento la cápsula, que inhibe la fagocitosis por estar conformada por una sustancia viscosa, amorfa, de polisacáridos complejos. Por ejemplo, la cápsula del Bacillus anthracis evita la fagocitosis por parte del macrófago y el neutrófilo, facilitando así la producción de septicemia, que es la presencia de este agente patógeno o sus toxinas en sangre o en el resto de los tejidos. Otro ejemplo podría ser Streptococcus pyogenes, que causa mastitis en el bovino y utiliza la proteína M y el ácido hialurónico de su cápsula para inhibir la fagocitosis. Además, ese ácido hialurónico evita que sea reconocida por el sistema inmune. También mencionábamos a la pared celular como un agente virulento importante. Y como vimos al principio, la constitución de la pared de las bacterias, gram positivas y gram negativas, ahora vamos a distinguir o hacer solamente mención que estas gram negativas tienen en su pared de peptidoglicanos una proteína de anclaje que es un lipopolisacárido de alta densidad, que es exclusiva de estas bacterias. Cuando hablábamos de bacterias ácido alcohol resistente, mencionábamos a las micobacterias, quienes contenían una pared muy compleja y rica en lípidos. Esta pared era la responsable de muchas de las características de estas bacterias, como por ejemplo la ácido alcohol resistencia, el crecimiento lento, la resistencia a la desecación. Casi un 60% del peso seco de la bacteria le daba esta propiedad, ¿no? Porque tenía precisamente constitución lipídica. Y esta propiedad esta propiedad más importante era la hidrofílica, que era la que le permitía evitar la desecación y que le daba también la capacidad para resistir el ataque, la hidrólisis enzimática. Además, en su pared tenía una molécula llamada ácido micólico que le permite resistir al daño químico y la deshidratación. De esta manera sobrevive dentro del macrófago, como ya lo pudimos ver en algunos ejemplos. Dentro de los mecanismos de las bacterias para evitar la fagocitosis, por ejemplo, podemos mencionar la síntesis de proteínas bacterianas que inhiben la opsonización. Por ejemplo, ciertos organismos, como los estáfilos, producen una proteína A en su superficie que permite inhibir la interacción entre el anticuerpo opsonizante y el fagocito, y de esta manera ser rizada por las enzimas que poseen estos. Otra manera de evitar la fagocitosis es a través de la presencia de cápsula. Por ejemplo, la cápsula de Bacillus anthracis y de Streptopiógenes, que como dijimos tenían en su superficie una sustancia viscosa, amorfa, que era la responsable de inhibir precisamente la fagocitosis. También podemos mencionar la inhibición en la formación del fagolisosoma. Recuerden que cuando el macrófago fagocitaba, por ejemplo, una micobacteria, la envolvía en membrana, a lo que llamábamos fagosoma, y luego este tenía que unirse con el lisosoma de la célula y formaba el fagolisosoma. Bueno, es precisamente este paso el que va a estar inhibido. También un mecanismo para evitar la fagocitosis es facilitar el escape al citoplasma. Ciertos organismos tienen la capacidad de poder escapar del fagolisosoma dentro de la célula y replicarse dentro del fagocito. Algunas bacterias producen sustancias que interfieren en los mecanismos de la muerte celular mediada por oxígeno, como por ejemplo puede ser la catalasa. De esta manera resisten la muerte. Para poder cumplir con su acción patógena, las bacterias necesitan también penetrar e invadir la célula y los tejidos, para lo cual liberan ciertos factores, como por ejemplo hialuronidasa, como podemos ver acá, que despolimeriza el ácido hialurónico, por ejemplo, de la matriz extracelular. Las colagenasas, que rompen las fibras colágenas, especialmente en el tejido muscular. La neuraminidasa, que actúa sobre el ácido neuramínico e interviene en la unión de las células a la membrana basal. También tenemos las quinasas o fibrinolisinas, que lisan las redes de fibrina. Y las DNasas, que actúan sobre el ADN, ¿no? Hibridando las fibras o las moléculas de ADN.
Recuerden que a lo largo del año ya hemos mencionado las bacterias piógenas, es decir, aquellas que tienen la capacidad de producir pus. Y algunas de estas bacterias pueden ser el Streptococcus pyogenes, el Staphylococcus aureus, el Corynebacterium pyogenes. Estas bacterias tienen la capacidad de poseer y liberar sustancias quimiotácticas. Esas sustancias son péptidos secretados que contienen N-formilmetionina en su grupo aminoterminal, que son reconocidas por receptores específicos de los neutrófilos, los cuales acuden al lugar donde se encuentran estas y de donde se está liberando ese quimiotáctico. Cuando llegan al lugar, intentan deshacerse de ese agente y con sus enzimas inespecíficas, pero no solo destruyen al agente en cuestión, sino también al tejido donde se encuentra este. Por eso es que se forma un centro con pus, como ya lo vimos anteriormente, que no es ni más ni menos que restos de tejido, restos de neutrófilos y por supuesto de la bacteria. En la imagen de la derecha pueden observar el drenaje en un cachorro de un pus. Recuerden que habíamos dicho que en los perros era de color amarillo chocolate. Miren, observen qué filante y qué denso se observa. Y en la imagen de la izquierda se ve se observa una imagen microscópica de este absceso, donde teníamos un centro con la necrosis licuefactiva, donde no hay respeto de tejido ni tampoco se puede reconocer el órgano. Hacia medida que nos íbamos alejando de este centro, íbamos viendo células inflamatorias, polipórficos nucleares neutrófilos, que iban acudiendo a ese lugar, intentando deshacerse de la gente, y por fuera una cápsula de tejido conjuntivo que el propio organismo, tendiendo a limitar la lesión, originaba. La producción de toxinas es un mecanismo que poseen las bacterias para causar enfermedad, y estas toxinas pueden ser de dos tipos: endotoxinas o exotoxinas. Las endotoxinas son producidas por bacterias gram negativas y forman parte de la célula bacteriana, no se liberan hasta después de desintegrarse el soma bacteriano. Tienen acción pirógena, o sea que producen temperatura, y es intensa, pero el poder inmunógeno es escaso. Estas exotoxinas son complejos de lipopolisacáridos de alta densidad que forman parte de la pared de esta bacteria. Son tóxicas para la mayor parte de las células animales, especialmente células endoteliales y macrófagos. Si grandes cantidades son liberadas dentro de la circulación, causan la activación de sustancias proinflamatorias, lo cual activa el complemento y la cascada de la coagulación y pueden llegar a causar un shock endotóxico. Como ejemplo citamos a la Escherichia coli y la Salmonella, entre otras, que pueden liberar toxinas dentro de los tejidos, incluso hasta pueden llegar a ser mortales. Las exotoxinas, en este caso, las toxinas son producidas por las bacterias gram positivas, por ejemplo los Clostridium, Bacillus y algunas más, como las vamos a mencionar. Son liberadas por las bacterias en el curso de su reproducción y muchas veces la patogenicidad, que era la capacidad de producir enfermedad de la bacteria, viene determinada por la eficacia con la cual producen estos factores tóxicos. Estas exotoxinas tienen la capacidad de actuar desplegando su acción patógena sobre determinados sustratos orgánicos. Y es así, por ejemplo, Bacillus anthracis, provocada por el Clostridium Chavot, produce la enfermedad llamada carbunco. La toxina es un factor B, es una exotoxina de naturaleza proteica y es responsable de los síntomas clínicos. Produce un anthrax cutáneo y un anthrax pulmonar, con septicemia y shock. Para el caso del Clostridium tetani, produce dos toxinas distintas: la tetanoplasmina, que produce espasmos tetánicos, y la tetanolicina, que produce hemólisis de glóbulos rojos. Como ustedes pueden ver en las imágenes aquí, en las fotos, hay rigidez de la musculatura corporal que suele comenzar en los músculos de la cabeza y se propaga con gran velocidad al resto del cuerpo. Luego de esa rigidez de los músculos de la cabeza,
comienzan a propagarse hacia los músculos del miembro anterior y miembro posterior. Finalmente el animal puede terminar, como lo ven en la imagen, con ambos miembros extendidos y la cabeza tirada hacia atrás. Los espasmos son tónicos. Estos animales son fácilmente excitados. Ante el menor ruido responden rápidamente con espasmos. A veces también se observa extensión del cuello y hollares dilatados, que a eso se lo denomina trismo y espasmo facial. También se los suele denominar, o el aspecto que adquiere la cabeza del animal es como de risa sardómica, ¿no? Por la mirada y el espasmo. Si hablamos del Clostridium botulínico, decimos que es que su toxina es una de las más potentes y actúa sobre las placas terminales neuromusculares, bloqueando el mecanismo de transmisión de las excitaciones, causando una parálisis flácida progresiva. En cuanto al Clostridium perfringens, tiene una toxina que actúa a nivel entérico, causando una enterotoxemia. Dicha toxina tiene un componente necrotizante y otro hemolítico importante, que son la causa directa del cuadro clínico. El animal presenta una enteritis hemorrágica severísima y afecta generalmente al ganado ovino y bovino, también al caprino, a los equinos y al cerdo. Dijimos que el botulismo es una enfermedad infecciosa que se caracterizaba por afecciones principalmente nerviosas y se produce por la absorción de esa toxina del Clostridium botulínico. Esta toxina impedía la liberación de neurotransmisores causando parálisis flácida y progresiva. Los signos que se podían observar en el animal eran incoordinación, debilidad, ataxia, luego el animal caía y se mantenía decúbito con la cabeza hacia uno de los flancos. Se producía esa parálisis muscular flácida en las extremidades posteriores e iba progresando hacia las extremidades anteriores, adoptaba la cabeza, el cuello, también en posición arqueada, como lo observan en la imagen. Termina con una paresia muscular generalizada y el animal muere por una parálisis o un paro cardiorrespiratorio.